Ok, pues bienvenidos a Trastornados, donde todos tenemos una historia que contar y donde hoy, señores, va a haber una palabra de bendición para sus vidas. Este es nuestro capítulo número 4 y bueno, pues muy contentos de estar aquí nuevamente. Antes de comenzar, les pedimos una disculpa a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. El capítulo anterior tuvimos una falla técnica por ahí en la computadora donde se guarda todo esto y bueno, pues lamentablemente se perdió una parte importante de lo que fue el podcast. Solamente se recuperaron como 10 minutos, pero gracias a Dios a Lalo, ¿verdad? Nuestro productor, él se encargó de arreglar todo para que el audio sí estuviera sí estuviera completo y bueno, por ahí quisimos como quiera subirlo a YouTube porque a lo mejor hay personas que no usan Spotify o viceversa, personas que no utilizan YouTube, y bueno, ahí está en las dos plataformas y todo completito ahí sí está. Y bueno, ahí les pedimos que oren por este podcast para que el Señor siempre nos ayude para que todo esté en orden. Fue un problemita por ahí técnico. Todavía nos falta un poquito de producción de lo que es el podcast, pero ahí vamos poquito a poquito comprando las cosas y bueno, estamos ahorita ocupamos un aparato que nos ayuda para esto, pero bueno, ahí les pedimos que oren por nosotros para que el Señor se encargue de todo, ¿verdad? Y que pues Él guarde cada capítulo que grabamos. Y bueno, finalmente yo le decía a Flor, le digo, pues vamos a echarle la culpa al diablo porque pues si no, ¿quién le echamos la culpa? Porque, señores, el diablo no descansa, dice la Biblia. Él viene para hurtar, matar, destruir, pero Dios viene para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Así que aquí vamos a estar siguiendo haciendo podcast con más personas hasta que el diablo se jubile. Así que yo creo que la llevamos para largo, sí, porque no descansa. Gracias a Dios por este nuevo capítulo. Y bueno, pues nuevamente tenemos invitados a Josué y Olda. Bienvenidos nuevamente. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Por otros 10 minutos de sí, Muchas gracias. Lo cancelamos. Pues estamos de manteles largos porque Josué hoy cumpleaños. Muchas felicidades, José. 38. 38. 30 y tantos. 38 más 20. 38 más 20. Pues gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque te regala un año más de vida y bueno, que sean muchos más. Qué mejor manera de festejar, mira. Sí. Uh-huh. Fíjate que le decía a Golda el domingo que grabamos el podcast sobre su testimonio, su matrimonio, y curiosamente ustedes cumplían años de casados en estos días, ¿verdad? Sí. Y dije que fue muy irónico, ¿verdad? Pero bueno, son diosidencias que pasan, que coincidió que ustedes dieron su testimonio cuando cumplían años de casados. Así que, pues, qué padre. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Él lleva nuestra agenda y esas son las aventuras, ¿no?, que nos permite vivir. Uh-huh. Pues tenemos molito, las cosas que le aprendo al pastor Luis Alba. Sí. No se me pegan las enseñanzas ni no, tenemos molito. A ver si te pegan los 50 pesitos, ¿no? Sí. De perdiz. Sí. Pero como ya es grande, no, pues tiene que ser una de 100 porque... De 100, mínimo. Sí. Ay, pues qué bueno, qué alegría tenerlos por aquí nuevamente. El capítulo pasado hablamos mucho sobre su testimonio, de cómo tuvieron ese encuentro con Dios, las dificultades que se enfrentaron en su matrimonio y cómo Dios hizo un camino donde no lo había, cómo Dios floreció el desierto, sí, porque el amor ya había muerto, pero pues así es Dios. Hizo sacar agua de una roca. ¿Cómo habrá sido eso? No tengo ni la más remota idea. Sí. Hizo caer maná del cielo. Me imagino, o sea, como que... Sí me ha pasado por la cabeza a veces poner... ¿Cómo habrá sido? Así que caía el pan y... cosas, o sea, cosas que no nos explicamos, ¿verdad? Pero pues así es Dios. Uh-huh. Así cosas que no entendemos. Impresionantes. Cosas impresionantes. Y lo que les pasó a ustedes fue algo realmente sí. impresionante. Pero bueno, damos gloria a Dios por eso.
El capítulo pasado finalizamos donde dimos como que un entremés del tema de los padres. Y ahorita fuera de cámara estábamos hablando sobre ese tema, sobre casos bien intensos. A ustedes les ha tocado escuchar. A mí también me ha tocado escuchar muchas veces. Sí. Casos muy difíciles. Así que primeramente les pregunto, ¿cómo poder ser un buen papá en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Esos tiempos donde todo está patas para arriba. ¿Sí? Donde vemos tantas cosas. Antes era en la televisión, ahora las vemos en redes sociales. Donde pues hay muchas cosas. Le han hecho ahorita mucha promoción a una, ¿cómo se llama? Una película que se llama Sonidos de Libertad, que habla sobre el tráfico infantil y todo esto. Y te preguntas, pues, ¿dónde están los papás, verdad? Pero bueno, esto se da por muchas razones. Y entonces, ¿cómo poder ser un buen papá en estos tiempos tan difíciles que Dios nos puso para vivir? Yo estoy seguro que su infancia es muy diferente a la infancia que ahorita están viviendo. Pero lo que sí es un patrón, ¿verdad? En todo esto está en que antes habían malos padres y hoy también hay malos padres, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ser buenos padres en medio de esos tiempos difíciles? Pues Dios nos ha dado las instrucciones. Lo único que tenemos que hacer es ir al Génesis. Hay un curso que damos para matrimonio. Para ser un buen padre, no puedo ser nada más un buen padre y un mal esposo. Tengo que ser un buen esposo primero. Este es el orden. Y dice el Señor en Génesis algunas cosas, que no es bueno que el hombre esté solo, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Los 4 principios: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. Todo esto son principios, no nada más para el matrimonio. Uh-huh. Desde ahí comenzamos a formar unos buenos padres. Uh-huh. La familia. Pero si recuerdas, también hablábamos, ¿no?, acerca de vendrán tiempos peligrosos. Le habla un padre, Pablo, a su hijo Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos donde vendrán hombres amadores de sí mismo. Y ese hombre amador de sí mismo es un hombre con un ego muy, muy grande. Y es lo primero que quiere Dios, que cuando entramos al matrimonio, entremos con la mentalidad y con el corazón de servirles a ellas. En mi caso, como esposo. Josué, yo no sé si ahora se puedan cambiar, ¿no?, las palabras. Tuvimos el honor de casar a una pareja hace poco. Y hasta ahora hubiera cambiado un poco las palabras de tanto en salud y en enfermedad, en riqueza, en pobreza, pero yo creo que las palabras deberían de ser: ¿quieres unirte a esta mujer para servirla? ¿Cómo? A ver, explícame bien qué es servir. Servirla, que ella esté bien, que no le falte nada, que esté cómoda, que sea feliz, que no le falten flores, que siempre haya una cita, que haya cenas románticas, que tú vivas para que ella sea feliz. A ver, ¿cómo está? No se trataba de que me sirvieran a mí. Ahí empieza. Sí. Con esa idea vamos al matrimonio, ¿no? De que me van a hacer feliz, me van a complementar, me van a dar, me van a satisfacer. Y esos tiempos peligrosos, pues los estamos viviendo del ego. Dice mi esposa, acaba de decir, pues yo entro al matrimonio para que me sirvan, para que me hagan feliz. Si fracasa mi matrimonio no es por mí, es porque no me supieron hacer feliz. Es que ahí no encontré lo que yo estaba buscando. Hasta aquí debe de haber una cimentación. Es más, la primera lección, ¿cómo se llama? El anteproyecto matrimonial de Dios. Uh-huh. Donde tenemos que hacer unas bases bien, bien firmes, mi esposa y yo. Uh-huh. El anteproyecto lo creó Dios para el matrimonio y ya en el matrimonio la pareja es la que vive ese proyecto que Dios creó, que Dios planeó para cada matrimonio. Entonces, si desde ahí no empezamos a construir bien, uh-huh, creo que hablábamos acerca de todo el equipaje que traemos. Vienen los hijos.
Bueno, decimos que como esposos nadie nos preparó para ser esposos y ahí tenemos una buena excusa. Y luego vienen los hijos y decimos, bueno, es que nadie me preparó para ser un buen padre. Ujú. Y ya Nadie como me que, dijo cómo ser buen papá y buena mamá y creemos que por instinto, por ejemplo, las mamás, ¿verdad? Tenemos ese instinto de ser mamás, pero luego nos encontramos con historias, ¿verdad? Donde incluso pues tristemente hay mamás que no cuidamos bien a los hijos. Realmente no hay mamá ni papá perfecto. Dios puso en nosotros todas estas advertencias para hacer un buen matrimonio. Pero fue más allá. Él puso algo que se llama afecto natural. También en las familias, para que no batallemos con los hijos. Ujú. Por más mal que sean los hijos o que se porten mal, siempre dices, ay, es que es mi hijo, yo lo amo. Y otras personas no podemos entender, pero ¿por qué lo deja hacer tantas cosas? ¿Por qué no le da un chanclazo? ¿Por qué? Bueno, Dios puso afecto natural para amar a nuestros hijos. Ujú. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Hablábamos también acerca de cómo nos quejamos tanto por los libros de texto, cómo estamos en desacuerdo, quisiéramos romper los libros de texto. Pero seamos honestos. ¿Qué hay en mí que es peor que los libros de texto? ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijos? Ah, es que mi papá era, yo incluso abuelé, así le dicen, ¿verdad? Abuelio. Abuelé. Es que mi abuelo era bien enojón y ahora yo soy bien enojón. Era bien serio. Es más, mi papá nunca me abrazó. Mi papá nunca me dijo me amo, que me amaba. ¿Cómo quieres que yo haga esto con mis hijos? Y empezamos, ¿verdad? Esto también es amador de mí mismo. Y empiezo a buscar a quién culpables por allá. Pobre, el abuelo ya se murió, a lo mejor papá también. Y yo diciendo todo eso, ¿no? Pero fíjate que lo más curioso es que está el lado contrario. De pronto, es que mi papá me pegó mucho. Cuando yo tenga hijos, no les voy a pegar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? De pronto nos vemos pegándole a nuestros hijos. Repetimos los mismos patrones. Ujú. Así es. Entonces, ¿existe el papá perfecto, mi amor? Ujú. Bueno, solo Dios es el Padre perfecto. Pero definitivamente debe de ser claro en nuestra vida. Si nosotros realmente queremos una familia bien establecida, armoniosa, como la soñamos desde chicos de que cuando yo tenga familia no va a ser como esta en la que vivo, primero necesitamos trabajar en un buen matrimonio. En un matrimonio cimentado en los principios que Dios nos dio. Y de esa manera definitivamente vamos a poder caminar en unidad y de acuerdo para formar esos hijos que Dios en su momento nos los da. Y creemos que esa es la primera parte, ¿verdad? Trabajar en nosotros, ponernos de acuerdo, la comunicación, porque después viene el trabajo como padres. Yo creo que el primer trabajo como padres, para ser un buen padre, es darles identidad a nuestros hijos. Sí. Esa identidad de que se sientan amados en casa. Uh-huh. Fíjate que hay algo, y esto quisiera que lo explicara mi esposa, porque fue algo que nació en su corazón y lo empezamos a estudiar mucho. Hay una ciencia que se llama, está la genética, ¿verdad? Que estudia el genoma humano y todo el ADN, toda la herencia, estructura esencial del ser humano. Esto es todo lo que traemos, todo lo que heredamos. Si tengo la nariz así, es que es de mi papá o de mi mamá. Y el color de los ojos. Su genética, la estatura. Pero hay algo que han descubierto, y esto es muy reciente, los científicos han descubierto que hay algo que se llama epigenética. Uh-huh. Y eso es muy interesante. Sí. Mi amor, ¿nos podrías ilustrar, por favor? Bueno, es muy interesante porque han descubierto que esta nueva ciencia, la que llamaron epigenética, que son etiquetas que se pegan al ADN y que dan ciertas características a la persona. No son las características físicas, son las características de carácter, de actitudes, de manera de reaccionar, puede ser incluso traumas.
¿Y cómo saben de esto, de estas etiquetas? Bueno, son procesos químicos o son etiquetas químicas que en los exámenes médicos, que en los análisis salen. Estos químicos se pegan al ADN y de alguna manera dan estas características a la persona para que reaccione de cierta manera. Y han hecho estudios, por ejemplo, en gemelos idénticos. Y un estudio que a mí me impactó mucho, que lo hicieron con descendientes de judíos que vivieron en el Holocausto. Ajá. Estos descendientes, nietos, tenían estas mismas reacciones de crisis, de ansiedad o depresiones muy características de personas que habían vivido el Holocausto, que habían vivido situaciones tan traumáticas en su vida. Estos descendientes no habían vivido ninguna de estas situaciones, habían crecido incluso en otro país donde se les había dado libertad, donde se les había abrazado como Estados Unidos, ¿verdad? Se les recibió con una nueva vida. Sin embargo, estaban viviendo las mismas reacciones o los mismos problemas emocionales o psicológicos que sus antepasados. Entonces estudiaron todo esto y fue cuando encontraron o nombraron esta ciencia como la epigenética. Y algo muy interesante es que esto está en la Biblia, porque la palabra de Dios hace tanto en nuestra vida que nos transforma. Y estas etiquetas los científicos también han encontrado que pueden cambiar y pueden mejorar. Por ejemplo, en gemelos idénticos puede que haya un gemelo idéntico que le gusta hacer ejercicio, que lleva una vida sana, que se alimenta bien, y su hermano gemelo, que es idéntico físicamente, pues le gusta comer comida chatarra, no le gusta el ejercicio. Fritos y coca. Muchas diferencias, ¿no? Pero al analizar químicamente, ¿verdad? Se dan cuenta que su epigenética es diferente. Entonces, esto es muy interesante porque definitivamente la epigenética la podemos cambiar en nuestra vida. Y sobre todo si nos sometemos a la palabra de Dios, si la vivimos, puede haber cambios muy importantes. ¿A dónde vamos con todo esto? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que podemos dar palabras de vida o palabras de muerte. Y muchas veces, por esta parte de no estar bien en mi matrimonio, hablábamos hace ratito con tu esposa, que nosotros los hombres adoptamos este papel sufrido de varón, trabajador, proveedor. De sacrificio, ¿no? Sí. Yo soy el que, para que ustedes vivan cómodos, para que ustedes tengan transporte, para que ustedes tengan la escuela, para que ustedes... Pero es una manera de decir, o sea, mi responsabilidad es esta. Y todo lo demás, ¿a quién crees que le toca? A las esposas. Cuida a los hijos, cría a los hijos, porque si algo sucede con ellos, entonces tú vas a ser la responsable. Y empezamos a tomar ciertos roles, pero muy independientes. Si somos una sola carne, ¿por qué nos queremos independizar en cuestión del trato con los hijos? De las responsabilidades. De las responsabilidades. Entonces aquí es donde creemos que entra la epigenética. ¿Cómo podemos poner estas etiquetas en nuestro ADN? Y son etiquetas falsas, porque no están en nuestro ADN. Tenemos un Dios de vida. Pero ¿qué pasa cuando somos pequeños? A mí no sé cuántas personas me lo decían. En mis tiempos no existía el déficit de atención. No existía la hiperactividad. Esos diagnósticos. Eso no existía. Existía el chanclazo, el coscorrón. Y existía algo. Si no rendías en la escuela y no eras bueno para la escuela, por todo lo que estabas pensando y hacías, te decían, esta etiqueta, no sé si te la pusieron a ti alguna vez, espero que no. Pero a mí me la ponían muy seguido, me decían, eres un burro. Y yo agarraba esa etiqueta, ¡pum!
Y de alguna manera me excusaba porque decía, ok, entonces las tablas no me las sé porque soy un burro. Oh, gracias, burro. Y empezó, ¿no? Esa etiqueta. Hay otra etiqueta que se llama, eres un bueno para nada. ¿Sabes lo que? Esta etiqueta como que tiene muchas ramificaciones. Eres un bueno para nada o eres una buena para nada. Entonces todo lo que yo voy a hacer no va a servir. ¿Sabes? ¿Cómo llega esto a tu genoma, a tu, sí, a tu dentro ADN, esas de tu etiquetas. alma? Y empiezas a crecer y a creer que eres un burro, que eres un bueno para nada. Y tantas cosas más. Que nunca vas etiquetas. a tener éxito. Entonces, ¿te imaginas cuando creces, cuando te casas con la buena para todo y el bueno para nada? ¿Sabes qué unión hacen eso? Pues, ¿cómo le voy a decir a mis hijos cuando me desespero y que no sé enseñar? Pues que también es un bueno para nada. Y empiezo a compartir estas etiquetas con ellos, que nosotros decimos que son palabras de muerte. ¿Cómo ser un buen padre, Santiago? Pues entender que la Biblia nos dice que nuestras palabras pueden bendecir o maldecir, pueden dar vida o pueden dar muerte. Y ese es lo primero que nosotros vemos como padres. ¿Fuimos malos padres? Sí. O sea, no estamos aquí porque pregúntale a nuestros hijos. Hayamos sido los mejores para nada. Van a decir, no hombre, yo traigo un montón de etiquetas de mis papás y más por esos 2 años que vivimos. Hay un daño colateral en nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente equilibrar este afecto natural y este tiempo que nos dio Dios en familia. Nos la pasamos como ese sargento y ese gendarme en la casa. Y estos son etiquetas que nos dieron nuestros padres. Cuando salgan, apagan la luz. Bájenle al baño. No se sacudan o no entren con los pies con tierra. No suban los pies a la cama. No. Y andamos, puras órdenes. Sí, nada más cuidando. ¿Tú crees que nuestros hijos van a querer acercarse a nosotros? Si sobre ellos vaciamos toda nuestra frustración. Todas esas etiquetas que traemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pedirle a Dios que nos dé palabras de vida, que nos dé equilibrio. Si somos tan buenos para decir eres un bueno para nada, eres un burro, y cuando hace algo bueno, ¿qué tengo que hacer? Saqué un 10, papá, en matemáticas. Y yo digo, pero es un burro. ¿Un burro sacó un 10 en matemáticas? Se lo tengo que festejar. Y esa es la parte que nos falta para ser unos buenos padres. De así como festejo o aniquilo a mi hijo a veces por algo malo que hizo, festejarle lo bueno que él hace. Hacer, ¡wow, campeón! Nuestro pastor, ¿no? Campeón, 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 campeón. ¿Sabes la palabra para los niños cuando les dices campeón? Lo que se viene a mi mente cuando yo oigo la palabra campeón es un chico donde dice el número 1, 2, 3 arriba en el podio con un trofeo, una medalla. Y esta es una palabra de vida tremenda para los niños. Si empezamos con nuestros hijos a festejar y a honrarlos y a decirles, wow, esto que hiciste es extraordinario, muy bien, sigue adelante, me siento tan orgulloso de ti. ¿Te imaginas que los llenáramos de esto a nuestros hijos? ¿Qué tipo de hijos crees que construiríamos genéticamente? ¿Qué crees que van ellos a dar a nuestros nietos? Ya no el coscorrón, ya no eres el bueno para nada. Y bueno, nosotros creemos que este es uno de los primeros puntos para ser unos buenos padres. Y viene desde acá, desde ser un buen hijo, porque tiene que haber un cambio. A ver si me acuerdo de la frase, que yo aprendo a ser un buen hijo cuando soy padre. ¿Sí, verdad? Eso lo dicen. Y aprendo a ser un buen padre cuando soy abuelo. Eso es muy común que lo digan. Pero yo creo que como hijos de Dios y como cristianos, tenemos que ir más allá. Tenemos que ver lo que Dios nos dejó, porque la palabra de Dios, la Biblia nos la dejó por algo. O sea, no nada más es ahí así, ¿verdad? Sino porque tiene un propósito, y es ese propósito de prepararnos. Entonces creemos que ese es el primer paso que tenemos que dar palabras de vida a nuestros hijos.
y tratarlos de... Bueno, el segundo, porque el primero es Sí. edificar el matrimonio, ¿verdad? así es. El segundo es palabras de vida. Pero ¿cómo vamos a dar palabras de vida si nosotros no nos las creemos? Y este es el tercer paso que creemos que para llegar a ser unos buenos padres. Dice su palabra, le preguntan a Jesús que cuál es el mandamiento más importante. Y le dicen, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y le preguntan, bueno, ¿y el segundo? Dice, bueno, el segundo es amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti. ¿Cuánto te amas, Santiago? Si traemos tantas etiquetas de ser unos buenos para nada, de ser unos burros, ¿cómo me voy a amar? Ahora es hiperactividad, déficit de atención. Una pastillita. O sea, vamos al otro extremo de la generación de cristal, por todo se sienten, y nunca le vamos a atinar. No sé qué generación siga. Pero fíjate que nos pasó algo bien curioso a nosotros, a mi esposa y a mí. Ya con nuestros hijos casados, tenemos 3 hijos, y están casados, no están con nosotros, y tenemos lo que le llaman el nido vacío, ¿verdad? Pero entramos en un ministerio que se llama Family Life, que es un ministerio a nivel mundial, y gracias a Dios pudimos entrar no solamente con matrimonios, ahora estamos trabajando con las familias completas. Y uno de los primeros cursos que nos regalaron, o una de las primeras capacitaciones que tuvimos que ir, nos invitaron a Mérida. En el 2019. 2019, y el taller se llamaba, o la capacitación se llamaba un curso, El arte de ser padres, precisamente. Y cuando nos dijeron, dije, pero si no tenemos hijos ya, si están fuera, ¿Para ya qué necesito somos ser buen abuelos, padre? Sí, ya la regué, ya. Pero dije, bueno, pero soy obediente, si te acuerdas, ¿verdad? Obediencia radical. Claro. Ok, señor, vamos a que nos aburran allá en México. A ver si vamos a dar una vuelta allá a Cancún. Y ahí vamos. Gracias a Dios proveyó todo. Llegamos a Mérida, vimos a todos los matrimonios jóvenes. Dijimos, bueno, ellos deben de estar aquí porque tienen hijos pequeños. Primer lección. Así como que, ouch. Primer batazo en la cabeza. Primer gancho. Y yo llevaba el escudo de, yo ya no soy papá. O ya no tengo hijos pequeños. ¿Para qué tengo que aprender a criarlos? Papá siempre vas a ser, amor. Sí, perdón. Segunda lección. No, la tercera lección, Santiago. Estábamos mi esposa y yo llorando a moco tendido. Sí. Precisamente porque entendimos. Lo primero que hacemos como padres cuando un hijo le va mal, ¿sabes cuál es la expresión, mi amor, que decimos? ¿Qué hice mal? Yo soy el culpable. Sí. Algo hice mal. Mi hijo está tomando. Mi hijo fuma. Mi hijo se divorcia. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué nos culpamos? Y ahí entendimos, en la tercera lección entendimos que mientras yo no me perdono por haber sido un mal padre, por haber sido un mal hijo, por haber sido un mal esposo, no puedo avanzar. No puedo dar palabras de vida. No puedo etiquetar estas etiquetas hacia mi descendencia. El ADN de nuestros hijos. Ajá. ¿Cómo le pongo la etiqueta eres un campeón si yo me siento un derrotado? Entonces Dios nos lleva primero como padres, haz un alto en tu vida. Reflexiona y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Haz un alto y tienes que perdonarte. A veces andamos ahí con la bandera de hay que perdonar, voy a perdonar a Santiago porque nada más me publicó ahí 10 minutos de transmisión. ya te perdoné, ya. Pero, ¿por qué no me perdono yo? ¿Por qué tengo que seguir teniendo esas etiquetas? Y sabes que fue algo tan hermoso en ese momento. Recuerdo tan vívidamente cómo Dios nos hacía así. Eres un bueno para nada. Quitando las etiquetas. Literalmente así se sentía. ¿Te dolía un poquito la piel? Sí. Porque estaban tan encarnadas ya.
Ujú, A veces las mentiras son las que más se encarnan en el alma. Y cuando Dios empezó a sanarnos de esta manera, ujú. fue como, yo creo que hasta nuestra postura cambió. ¿Si has visto cuando traes mucho peso? Hasta andas así, dices, ay, a veces algunos nos dicen, hermano, es que a veces preguntas como, ¿y cuánto mide usted? No, pues yo creo que me estoy encogiendo, porque ahora mido tal, ahora mido menos. No, esas etiquetas nos van haciendo, pesan, tienen un peso, nos van haciendo tan jorobaditos. Y ese día yo creo que yo me sentía de 2 metros. Y ahí entendí esa parte, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, como padre, ¿cómo le voy a dar a mis hijos palabras de vida si yo no me etiqueto las palabras que mi Padre Celestial me da? Cuando nos hacemos para nosotros todas estas palabras que tiene nuestro Padre, que Él no nos abandona, que Él nos alimenta, que Él nos viste. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Que simplemente el hecho de que el milagro más grande, ¿no? Que Jesucristo pagó un precio tan alto, o sea, dejó su gloria en el cielo. Pero yo no merezco esa sangre, ¿o sí? Pues no la merecemos, pero es por gracia, pero Más necesitamos fácil todavía. recibirla, o sea, recibirla realmente y vernos realmente, porque muchas veces lo podemos decir, Él es mi Padre, ¿verdad? Y me ama y etcétera. Pero yo también necesito tener un corazón de hijo para recibir ese amor de padre que Él tiene para mí. ¿Nos acercamos realmente con ese corazón de hijos? Entonces, si yo no me amo, si yo no entiendo las palabras de mi Padre Celestial, de la paternidad de Dios, no tengo nada que dar, ni a mi esposa, ni a mi descendencia. ¿Cómo voy a transmitir esas palabras de vida y del amor de Dios? Y poner esas etiquetas de la presencia y el amor de Dios a nuestros hijos, a nuestros descendientes, y nosotros no nos las aplicamos primero. Y esa es la parte donde ya podemos empezar a dar. Porque ahora sí, entonces por lo menos una gotita de la que derramó Jesús, un centímetro cúbico, fue para mí. Ok, fue por gracia. ¿Me merezco el perdón de Dios? No, no me lo merezco. Pero Dios me lo está regalando. Y aquí hay 2 cosas. Cuando yo no acepto el regalo que me da Dios como esposa, imagínate decirle a Dios, no, Señor, yo la quiero de este modelo mejor, yo lo quiero así. Este es un regalo. Igual pasa con los hijos. Cuando los hijos no queremos aceptar ese regalo, no, yo quisiera que mi hijo, y empezamos con las comparaciones. Pero regresando, cuando yo me acepto, cuando yo me perdono, entonces yo puedo amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Empezando con él, con sus imperfecciones, con mis imperfecciones. ¿Quién es más mi prójimo? Mis hijos también son mis prójimos. Mis hermanos también son mis hijos. Mis discípulos son mis hijos. Y cuando empiezas a ver con estos prójimos, ¿yo qué dije? Hijos. Okay. No, bueno, mis hijos son mis prójimos, son mis discípulos. Y cuando comenzamos a ver con esa paternidad de Dios, cómo Jesús vio a las multitudes. Con compasión. Con compasión. Y con compasión no dice lástima, es con dolor. Y cuando yo veo a mis hijos que les falta el amor, que les falta palabras de vida, es cuando yo empiezo a evolucionar en ser un buen padre. Tenemos toda la vida, nunca vamos a aprender a ser buenos padres, pero lo podemos intentar. Primero, siendo buenos esposos y que nuestros hijos vean el ejemplo. ¿Qué más amor le puedo dar a mi hijo que él vea que trato con amor a su mamá? Esa es la mayor expresión. Yo les puedo decir, te amo y mira cómo amo a tu mamá. Y bueno, de ahí se deriva, ¿verdad? Hay muchas situaciones por las cuales yo puedo ser un buen padre, pero creemos que esto es la élite de ser un buen padre. Me llama mucho la atención este tema de la ¿cómo le llaman? Epigenética. Epigenética, porque
porque es algo científico, o sea, no es Así algo es. de que, es una metáfora, ¿verdad? No, es algo real, es algo científico. Este tema de las etiquetas, o sea, cómo se va impregnando todo esto en nuestro ADN. Ujú. Pues quiere decir que si yo puse muchas etiquetas malas en mi hijo, él se va a llevar todas las etiquetas, y cuando mi hijo engendre, Las veredas. les va a heredar. Yo no sé, no sé si esto tenga que ver con el tema de las, ¿cómo se llaman? Las maldiciones generacionales, o algo tenga que ver con esto. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? No Sí. sé, alguien, algún experto en teología, y la verdad no, aquí no queremos evitar los temas controversiales, Ujú. pero o sea, vamos dejando nosotros cosas malas en nuestros hijos, y ellos van dejando cosas malas en sus hijos, porque nosotros las dejamos al principio. O sea, a lo mejor inconscientemente, ¿verdad? En el momento de concebir, por tantas cosas malas que yo dejé en mis hijos, ¿verdad? Pues ellos las... Y como ya dijimos, es algo científico, no es algo inventado, ¿verdad? No. Ni es una mera metáfora. El pastor, ahorita que menciona el pastor Luis Vera es muy de que crea una atmósfera de mucho, ¿cómo le puedo llamar? Mucho positivismo ahí en la congregación. Siempre, si llega uno temprano a la iglesia, llega, te saluda, te abraza y Te da un dulce. te da un dulce que queremos que sean gomitas. De pica rico. Cecilia, por favor. Pero independientemente de eso, cuando él da la reflexión de la palabra, pero bueno, incluso o sea, en todo momento él está siempre con una actitud de si puedes, si lo vas a lograr, Que hasta los y eres regaños un saben campeón, bien, ¿no? sí, que hasta los regaños, o sea, no te te exhortan, ¿verdad? Pero no te duelen, no te hacen sentir mal. O sea, te hacen sentir de que sí, o sea, sí tienes razón, o sea, sí es esa actitud, ese, no sé, temperamento, eso que le ha dado Dios a él, ¿verdad? De poder hacer esto, y Sí. que nos sintamos bien. Y yo doy testimonio, ¿verdad? De que muchas veces hemos sido derrotados, tumbados a la congregación, ¿verdad? Por tantas cosas que nos abruman en la semana, y sale uno diferente. Y no es un positivismo humanista, Ujú. es la palabra de Es Dios. la palabra de Dios. Sí. Palabras de vida. Sí, porque positivismo humanista lo dan cualquier motivador, ¿verdad? Cualquier Sí, coach. sí, lo vas a lograr, sí. Cualquier coach, ahorita que anda mucho de moda también esto. Sí. Sí, lo vas a lograr, y esto y lo otro. No, aquí es palabra de Dios. Así es. Aquí es palabra de Dios, porque Él dice sí puedes hacer esto, sí lo vas a lograr, pero fundamentado en la palabra de Dios. Así Y es. eso es algo muy, muy bonito, por las palabras pasan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece. Y fíjate, algo muy, muy interesante que recientemente estuve también leyendo sobre la epigenética. Están haciendo investigaciones más allá sobre enfermedades, por ejemplo, de la diabetes o el cáncer. Cómo están indagando de qué manera la epigenética marca un rumbo o un riesgo para que las personas se enfermen de este tipo de enfermedades, para que adquieran este tipo de enfermedades, y están usando la epigenética para analizar todo esto. ¿Sabes que hemos encontrado, por ejemplo, personas de 90 años que fuman? Y debe tener sus pulmones totalmente destrozados. Pero es tal su vicio, que han fumado toda su vida, que dicen, a mí el cigarro no me hace nada. Ellos mismos etiquetan este tipo de mensajes. ¿Qué crees? Ellos no tienen ningún problema respiratorio. Y hay personas que les llaman fumadores pasivos, y ahí está, no. Es que usted tiene enfisema pulmonar. Ay, es que soy fumador pasivo. Pero regresando a las etiquetas, bueno, pues Dios nos da un consejo de etiquetas, ¿verdad?
nos dice que qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi amor? Esto tú lo hacías en casa. Hasta para mí, que no era tu hijo, funcionaba. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Cuando yo no era cristiano. dice su palabra que mencionemos, ¿verdad? Nuestros hijos en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo tiempo, declarar la palabra de Dios a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y por eso ahorita yo creo firmemente que la palabra de Dios puede transformar esa epigenética de nuestros hijos. Y sí, escribía versículos de la Biblia, promesas que están en su palabra sobre mis hijos. Se las ponía en las puertas, en la pared. Tenían, cuando nuestras hijas son gemelas y tenían sus camas literas, ¿verdad? Ahí les pegaba la palabra de Dios por escrito y pues tarde o temprano tenían que leerlo. Pues a mí me tocaba porque pues yo no era cristiano. Llegaba a casa los fines de semana. Y lo primero que... siempre aquí, ¿qué versículo va a poner? En el baño. En la cocina y luego, ya sabes, ¿no? El lugar de más paz de la casa. Uh-huh. Cierras la puerta del baño, te sientas y ¡pum! Un versículo ahí enfrente. Quieras o no te lo aprendías. Y también son etiquetas que van quedando. Yo recuerdo, dice su palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará o no se olvidará de ella. Y yo recuerdo, pues, mis papás pastores, imagínate, 18 años estar bombardeado con este tipo de etiquetas, de cantos, de sermones, tanto por mi papá como por la iglesia. Y todo eso, cuando yo me convierto a Cristo, esas etiquetas como que surgen. ¿Y por qué me sé ese versículo? ¿Y por qué me sé ese canto? ¿Y por qué? ¿Cómo perduró? ¿Cómo al escribirlas en el camino, al levantarme, al acostarme, funcionó? Claro, todas las demás etiquetas Dios no las ha ido quitando. Hay una reflexión ahí bien interesante que... bueno, antes de seguir, para los que digan por qué Olda sabe bastante, bueno, ella es psicóloga, ¿verdad, Olda? Ella es psicóloga y por eso sabe bastante. A lo mejor piensan que estamos aquí todos neófitos, ¿verdad? Pero no, sí, sí. El burro soy yo. Sí. No, ya no, ¿verdad? Perdón. Ya es licenciado en teología. Sí, a lo mejor piensan que estamos muy burros y no, la verdad sí, Olda es psicóloga, Edgar que vino es licenciado en música, uh-huh. El pastor Luis Fer es licenciado en teología, si no me equivoco, y tiene aparte es pastor. Maestría. Tiene maestría, más, sí. Entonces, la verdad, digo, ellos no les gusta mencionar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patrón en todos lados es la humildad, les gusta, son muy humildes ellos, a veces les pasan de humildes, ¿verdad? Pero bueno, para que sepan, ¿verdad? Que lo que les decimos aquí, pues sí está, créanme que tiene un buen fundamento. Les decía que una reflexión bien interesante ahorita que mencionabas esto de ¿por qué me sé esto? Cuando el pastor Luis Fer nos daba el testimonio de que su nieto, uh-huh. Había perdido la vida. Sí. Dice que él mencionaba mucho la palabra dale vida. Dice que él la repitió. Y él, la criatura, ¿verdad? Que pues era un bebé, ¿verdad? Estaba en una edad donde no tenemos, se puede decir que conciencia de nuestras acciones. Y yo creo que nadie tiene recuerdos de... dice que en su momento, ¿verdad? Cuando no recuerdo quién estaba enfermo y bueno, pues la pastora. La pastora, sí, que estaba orando el niño por él, que empieza a decir la palabra, dale vida, dale Señor, vida. Dale vida, Señor. Y terminaba con, ven con nosotros y te haremos bien. Sí. Pero ¿cómo se quedó eso impregnado ahí? Sí, él era muy pequeño cuando fue este milagro. Cuando fue esto. Sí, estaba muerto, literalmente. Estaba, bueno, esa es otra cosa, que sí. no tenía signos vitales. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues ya lo dijimos, ¿verdad? No nada más, no es algo metafórico, es una cuestión de ciencia. Uh-huh.
todo este tema de las etiquetas es bien interesante porque les ponemos etiquetas, o sea, los papás les ponen etiquetas a sus hijos y esas etiquetas llevan a otras circunstancias. Por ejemplo, ahorita que decías, Josué, que los papás que son buenos para nada. Y luego hay papás, ¿verdad?, que no se conforman con eso, sino que todavía le siguen un poquito más. Eres un bueno para nada. Aprende a tu primo fulanito, que mira él sí, y mira él está. Y empezamos a hacer esas comparaciones. Entonces, si ya lo teníamos ya mandamos de un gancho, ¿verdad?, a nuestro hijo al suelo, pues pareciera que al estar haciendo estas comparaciones, pues lo pisoteamos todavía más, ¿verdad? Sí. Eso es algo bien feo este tema de estar comparando. Es algo bien, bien doloroso, bien triste porque se te van quedando todo eso y esto con el tiempo nos genera resentimiento y odio. Sí, o sea, y luego decimos, ay, pero ¿por qué mi hijo tiene ese carácter o por qué es así? Bueno, pues nosotros fuimos el instrumento, nosotros fuimos, pues sentamos las bases, ¿verdad?, de que nuestros hijos sean de lo que se convirtieron. Hay un índice muy alto de suicidios aquí en Tampico y nosotros hemos leído un poquito acerca de los suicidios. Hemos estado con muchos jóvenes en el Campamento Maranata también, que es otro ministerio, con niños desde 8 años hasta jóvenes solteros. Y el tema suicidio es tan común. Hay un momento donde, hablamos sobre suicidio, sobre cuánto te ama. Si Dios te ama mucho, cuánto te amas tú. Y nos damos cuenta que al final invitamos a una administración y les decimos, si en algún momento por tu mente ha pasado la palabra suicidio, ¿por qué no pasas al frente y vamos a orar por ti? Santiago, es increíble. Es increíble que niños tan pequeños estén pensando ya en el suicidio. Fácil, el 95% pasan al altar para recibir oración. Y sabes que esto también es una etiqueta. Que alguien te puso tanto. El bullying es un hacedor de etiquetas de muerte para la vida de los niños. Y a veces como padres hacemos bullying con nuestros hijos. ¿Sabes cómo hacemos bullying? Cuando estábamos hablando acerca de las personas que vendrán, hombres amadores, los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, yo creo que habla del machismo. Porque el machismo es un ser ególatra a su máxima expresión. ¿Cuál es el problema número 1 del mexicano, del varón? Machismo. Yo soy más, yo puedo hacer. Y esta etiqueta se la pasamos a nuestros hijos como cuando hacen cosas que debemos de prohibir, cuando nuestros hijos hacen cosas y se las festeja. Hay una palabra que muchos padres mexicanos hemos dicho, que es, ese es mi hijo, cuando le da un trago a la cerveza que ve por ahí, cuando hace señas, cuando le chifla a una mujer, cuando toca a una mujer inadecuadamente. Es que él es inocente. Y le festeja. ¿Sabes cómo va creciendo? ¿Sabes cómo le dices, eres un campeón porque hiciste esto? Y él cree. Y va creciendo y dice, ok, entonces la mujer es un objeto. Entonces la mujer, y empezamos a tener esta etiqueta que estamos batallando muchísimo. Entonces, como padres, ¿cuál es el mejor premio para agradecerle a alguien? Es la imitación. El Señor dice que seamos imitadores de Cristo. Así es. Cuando nuestros hijos nos ven, a mi esposa y a mí, orando juntos, ¿sabes qué etiqueta estamos mandando? ¿Qué etiqueta estamos pegando? Primero que nos pongamos de acuerdo para orar. Ya eso es un desafío, ¿no? Los matrimonios lo saben, ¿no? Ponerse de acuerdo. Lo sabemos, ya tenemos algo de años en el ministerio, primero como matrimonio y pues luego en servir y orar, ponerse de acuerdo en la oración. Pues ese es uno de los mensajes más poderosos que podemos mandar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Que cuando nosotros no estemos nos recuerden como mis tatarabuelos.
oraban juntos, le pedían a Dios, tenían fe. Yo creo que este es el mensaje epigenético, por llamarle de alguna manera, que podemos dejar a nuestras generaciones. El legado. Que nuestros hijos puedan ver que sí nos equivocamos, que sí nos enojamos, que sí nos molestamos, pero que pasan segundos. Y no, mis abuelos se enojaban, pero a los 5 segundos ya estaban otra vez ahí pidiéndose perdón. El macho no pide perdón, no reconoce errores. Y eso es ególatra al 1000%. Cuando yo regreso a casa, lo primero que yo hice fue ir con mi esposa y pedirle perdón. Lo segundo que yo hice fue ir con mis hijos y pedirles perdón. Porque había sido un mal padre, porque había sido un mal esposo. ¿Hubo consecuencias de esto? Claro, hubo consecuencias. Han pasado o pasaron varios años y aún mis hijas decían, mi papá de pronto va a regresar al mundo, va a empezar a tomar, va a empezar, mamá, por favor, no te ilusiones. Y fueron años, hasta hace unos pocos años atrás, que supe que una de mis hijas había dicho algo así como... Como que ya le estoy empezando a creer a mi papá. Sabes que fueron unas palabras tan sabrosas, tan ricas. Y es cuando dices, creo que algo está haciendo Dios conmigo bien. Y es cuando apenas digo, oh, si mis hijas están casadas y ya tengo un nieto y apenas empiezo a ser buen padre. Esta es una carrera. Es una carrera de toda la vida. Sí. Pero creo que lo mejor es el legado que vamos a estar dejando. Un poquito tarde, pero va a quedar un legado de un papá que pidió perdón, de un papá que se equivocó y lo reconoció, de un papá que los últimos años de mi vida yo espero que me honrara a mi esposa, sirviéndole a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Pero he aprendido a amar y que Dios nos vaya quitando. Siempre es nuestro pedir diario, que Dios nos quite esas etiquetas que no queremos heredar a nuestros hijos. Porque yo quiero heredar a mis hijos esas palabras de mí. Creo que es lo mejor que pudiéramos hacer como padres. Y afianzarnos a la palabra de Dios y a las promesas. Hay una tarea que tú les dejas a las chicas, ¿no? ¿Dónde está basada? ¿En qué libro? Que son promesas que ellas tienen que creer. ¿Cuál, amor? Tú les dejas un ejercicio a las chicas. Mira, vas a leer aquí y vas a sacar todas las promesas de... Bueno, sí. Uno de los pasajes que regularmente yo les digo a las muchachas, Efesios 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Efesios 2, sácalo de ahí, escríbelo. En Isaías 54 también, donde me ha pasado, la primera vez que yo recuerdo haber leído este pasaje, cómo yo lloraba y cómo Dios puso sanidad en mi corazón. Entonces me ha pasado que yo les he aconsejado a algunas muchachas, lee este pasaje, lee este capítulo, y luego me hablan, Yolda, no tienes idea cómo lloré. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es medicina para tu alma. Y les recomiendo mucho que tengan su libretita de promesas, que escriban ahí, aquí viene una palabra, ¿verdad? Que es una promesa de Dios, por ejemplo en Isaías 54, ¿verdad? Que habla de que todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Bueno, tienes hijos, ahora esta palabra es una promesa de Dios, escríbela, ponle el nombre de tus hijos ahí y órala. Al principio la vas a leer cuando la ores, pero va a llegar el momento en que te la vas a aprender de memoria, porque la palabra de Dios es vida. Es vida. Ayer precisamente compartía con las mujeres de ahí de Jerusalén, gracias a Dios que tuve el privilegio, y les hablaba de esto, ¿verdad? Cuando oramos la palabra de Dios son misiles de corto alcance y de largo alcance también. Nuestros hijos son adultos, pero nosotros todos los días lanzamos esos misiles de bendición, de palabras de vida.
de palabras de edificación sobre ellos, sobre su matrimonio, sobre su descendencia. Solo tenemos un nieto. Gracias a Dios porque es el nieto más maravilloso del mundo. Pero oramos por esos nietos que van a llegar, que Dios va a enviar, ¿verdad? Y lanzamos esos misiles de vida. Sabes que siempre yo me hacía esta pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que, Dios nos entrega a nuestros hijos en cero? No nos los da programados. Ujú. Lo único que Y trae un instructivo ahí, ¿verdad? Como... Pero es como ese USB en blanco. Así nos lo entrega el Señor. Solamente con dos cosas. Con una base moral, que ellos saben que es bueno y que es malo. Y con el afecto natural. Así, nada más. ¿Qué es lo que vamos a llenar durante ese tiempo que Dios nos confía a nuestros hijos? Incluso los primeros 3 años de vida ni siquiera van al kinder. Hasta los 3 años, ¿no? Van. Uh-huh. Pero esos 3 años, ¿de qué les lleno a mis hijos? ¿Qué voy a almacenar ahí? Cada vez va a ser más difícil porque también tienen una capacidad. Porque en la adolescencia ellos ya como que dicen, hey, mis teras o no sé, están llenas. Ahora yo voy a experimentar por mí mismo. Y es cuando ya no podemos abrazarlos mucho, si es que hemos hecho a veces un mal trabajo, ¿verdad? De repente los adolescentes, no mamá, aquí no, enfrente de mis amigos, no, aquí no me des un beso, aquí ya no me no, abraces, ya no me lleves a la escuela, déjame en la esquina. Y empezamos a salir como que de su foco de atención. Pero más o menos hasta los 12, 13 años tenemos esa oportunidad que nos da Dios de llenarles de etiquetas, de abrazos, de besos. De valor. Les decimos de una identidad fuerte. Les decimos a los matrimonios que tienen hijas pequeñas. ¿Sabes por qué de pronto vamos a un funeral y llegan personas? No, ¿por qué se murió? No, si era... Y llorando tan amargamente y dices, pero yo no estoy llorando y yo quería mucho a esta persona. Uh-huh. Bueno, hemos entendido que a aquella persona le dimos todo. Así es. La besamos. Entonces, eso mismo lo traslapamos a los hijos. Va a llegar un momento donde ellos o ellas se van a enamorar. Uh-huh. ¿Qué novio quieres o qué novio o novia quieres para tus hijos? Aquel que llega y dice te amo, ¡ay! Se derrita con ese te amo. O aquella hija, lo estoy poniendo en hija, creo que es más fácil el ejemplo. Aquella hija que llega el novio o el que quiere con ella, pretendiente, y le dice te amo o qué guapa estás. Ah, sí, ya sabía. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Mi papá. Me lo dice todos los días. Etiquetas y etiquetas. Y le ponemos una vara tan alta a los pretendientes que cuando... ¿Pero qué le digo? ¿Qué le doy que no le ha dado a sus padres, no? Que tanto abrazos. Entonces, ¿qué es lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos? Todos los días abrazos, besos, decirles que les amamos y el ejemplo que lo vean como en nosotros como esposos. Y ese es uno de los mejores legados que podemos dejar a nuestros hijos. Sí, sí, nosotros empezamos a ver a nuestros hijos con el valor que Dios les ha dado, tan grande, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Son tan valiosos, son joyas preciosas y así es como deberíamos de verlos y deberíamos de tratarlos y valorarlos. Como Dios los ve, los valora, son únicos. Y regresamos a lo mismo, pues, si yo no me valoro y no me aprecio, imagínate qué tipo pues de persona. ¿Qué voy a dar? Así es. Ahorita mencionaban lo que estamos hablando del tema del bullying. Sí. La palabra como tal bullying no tiene mucho que empezó a sonar. Puñadas. Sí, porque no existía, pero el concepto como tal sí existe desde hace mucho tiempo. Y vamos a platicar tantito de esto. Bueno, pues regresamos otra vez después de una leve parada técnica. Lo que estábamos mencionando ahorita, el tema del bullying. Decíamos que es una palabra que es de hace poquito, pero el concepto pues ha existido desde hace mucho tiempo, de toda la vida creo.
Yo la verdad sufrí mucho de bullying cuando estuve en la primaria, bueno, desde niño. Y algo que fue muy triste, y lo que les voy a decir no lo digo con resentimiento ni con rencor, porque como decimos, hay personas que dicen que perdonar es olvidar, pero yo aprendí que perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin odiar y sin guardar cosas, ¿verdad? Sin que guardemos nosotros. Eso es realmente perdonar. Pero en la misma iglesia, en la congregación, ahí sufrí mucho de bullying de amigos, ¿verdad? De personas que estaban en la congregación. Lo sufrí en la familia, lo sufrí en la escuela. Y pues crecí con muchas cosas. Crecí con muchas cosas que me lastimaron en su momento, con muchas cosas que me hicieron daño. Pero, como decíamos ahorita fuera de cámara, Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Siempre. Yo creo que si yo hubiera estado lejos de Dios, sería una persona que viviera ahorita amargada, resentida, con odio hacia muchas personas, con resentimientos guardados. Pero pues Dios nos rescató y nos convirtió en las personas que ahorita somos. Pero el punto, ¿verdad?, es que es bien triste todo ese tema del bullying. A veces lo provocamos nosotros conscientemente, ¿verdad? Y con ese afán de ofender a las demás personas, con ese afán de hacer daño. Pero hay veces también que lo hacemos inconscientemente. Estamos haciendo bullying. A veces como padres hacemos... Qué triste eso de hacer bullying a sus hijos. O sea, si yo lo espero, ¿verdad? A lo mejor de aquel que le digo mal. No, a veces los papás son los que empiezan a fomentar esto. Este tema del bullying está muy ligado a todo este tema de las etiquetas. Hay un versículo en la Biblia que dice que no exasperéis, pero es que la palabra no exasperéis en ira a nuestros hijos, algo así dice. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Perdón, eso exactamente. Sí. Entonces, es todo usted. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto? Precisamente ese versículo se refiere si vamos al original, se refiere a cuando curtes una piel. No sé si sepas el proceso para curtir una piel de un animal. Ajá. Yo recuerdo que alguna vez mi papá es de rancho y sabe hacer muchas cosas así, wow. Entonces, alguna vez lo vi curtiendo una piel de una víbora. Entonces, esa piel, cuando se la quitan a la víbora, ¿verdad? Primero la raspaba con un cuchillo, luego la metía en un químico, luego la sacaba, la estiraba con clavos en una tabla al sol y luego la empezaba a tallar y a tallar con las manos. Y a eso se refiere: no provoquéis a ira a vuestros hijos, a curtir a nuestros hijos, porque tienes razón, muchas veces como padres les hablamos con palabras como riéndonos, como de burla, como de risa, pero en realidad están poniendo esas etiquetas, están poniendo esa marca en el corazón de nuestros hijos y les daña y les duele. Conocemos historias, ¿verdad?, de muchas personas. Perdón, y hay papás que lo llevan todavía más allá, que son cosas que no las hacen en secreto en la casa, ¿verdad? No, en público, sí, enfrente de la demás familia, enfrente de los hermanos, enfrente, mira que mi hijo el otro, y ¿dónde dejas a tu hijo cuando haces eso? Cuando estás poniendo en vergüenza cuando lo estás ofendiendo enfrente de los demás, cuando te estás burlando de tus hijos enfrente de otras personas. Uh-huh. Es terrible, eso es terrible. Como tú decías, ¿no? Tú estuviste del lado de que hicieron mucho bullying, pero de alguna manera cuando yo fui joven pues no existía todo esto, no hagan bullying, no al bullying, no era
algo tan normal, que como que era el parte del machismo, el que aguanta, y el que no, pues... Sí, decía, fíjese, ahorita que mencionaba esto del machismo y todo eso, decía, publicaron bueno, cuando empezó a poner de moda esto del bullying, hubo, creo que algo, iba a decir reflexión, pero la reflexión no tiene nada. Publicó alguien una imagen, decía, en mis tiempos no existía el bullying, porque si alguien te hacía bullying en la primaria, tú a la salida de la primaria ibas y le rompías toda su mandarina en gajos. Entonces, era la ley del más fuerte. Era la ley del más fuerte. Sí, Sí. ¿Y cómo sobrevivíamos? Pues yo siempre fui muy, muy flaco y muy chaparrito. Pero, ¿cómo yo veía a todos los demás como, pues, a golpe? Había tantas cosas que pasó un Volkswagen y ¡pum! Un puñetazo a tu hombro, o cosas demasiado salvajes, ¿no? Y decía, pues, es que este es de hombres, así los hombres nos curtimos. Muy ¿no? salvajes. Y de pronto, pues, yo tuve la idea, y yo creo que muchos, dije, bueno, ¿y si me hago amigo de los buleadores? Y así fue como inició mi carrera de buleador. ¿Cómo sobrevivió y se hizo experto? Me camuflajé entre ellos, a pesar de que mi tamaño siempre fue muy pequeño. Pues ellos me veían que yo también me reía de sus bromas, veían que yo participaba en golpear a los más débiles. Entonces como que me consideraron de su manada y me hice invisible a sus golpes. Aunque nos llevábamos muy pesado, pero era más de... Y que esta es la parte, los golpes sanan, pero las palabras no. Así es. Porque las palabras llegan al alma y llegamos otra vez a la epigenética. Entonces, así crecí, golpeando gente, burlándome, que de repente llega a ser una parte de ti y llegas a esta parte de insensibilizarte, de perder. ¿Hasta dónde llegas esta insensibilización? Si se le puede llamar así. Golpear animales, burlarte de gente indigente, pero eso ya es un proceso que va mucho más allá, ya cuando las etiquetas empiezan a ser tan pesadas. Pero volviendo a la parte de la epigenética, hay etiquetas que tú mismo te pones, pero el bullying no. En el bullying son que te ponen a fuerza todos los días, te hacen sentir inútil, pequeño, cobarde, tantas cosas, y vas creciendo Sin con ese valor. miedo, Sí. que aunque tengas va a llegar un momento donde creces y te haces más grande que los demás, ¿sabes qué pasa? Sigues igual, porque tú ya te tragaste aquello que todos van a abusar de ti. Esto, de repente, cuando pues Dios me abre los ojos, fue de los dolores más agudos que yo experimenté. Porque empecé a ver a todos aquellos niños que yo había... Que lastimó. Incluso por ahí en el Facebook, ¿no? De repente hubo un chico que se llama Fabián, que era si yo estaba enano y delgado, él me decía, hazte un lado que ahí te voy. Entonces ya te has de imaginar, ¿no? Obviamente el grande con el que sigue y es una especie de escalafón. Así que a mí con el que más chico que yo es con el que le hice la vida de cuadritos toda la secundaria. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que me mandó solicitud en Facebook, ya de grande. Él me lo mandó. Y yo vivía en esa época o sea, yo todavía estaba como buleador. Y yo, ¿por qué me mandó una invitación? ¿No ha entendido? No, ya era cristiano. Pero le empezamos a escribir. Y él como bien, o sea, él nunca se etiquetó. Él ahora tiene una carrera, es profesionista de Estados Unidos, le va muy bien. Le vino guango todo esto del bullying. Qué Él bueno. creció muy, muy sano. Pero yo crecí yo me quedé en esa etapa del tipo malo. Y lo primero que hice, le dije, oye, quiero disculparme contigo. No, me la pasaba muy bien contigo. Entonces, a lo que voy es esto. Así como él, hubo otros que pues no vivieron, no la pasaron muy bien.
Incluso, pues hasta la fecha, ¿verdad? Les he mandado invitación de Facebook y no quieren aceptármela. Puede ser. Algo razonable, ¿no? Pero cuando me di cuenta de todo lo que había hecho fue tan doloroso. Sí. Y este tema lo aplicamos al campamento. Por todo el dolor que yo sufrí. Obviamente pedirle perdón a Dios es una de las mejores formas de quitarte las etiquetas. Pero cuando llegamos al campamento y comenzamos a tocar este tema, porque lo veíamos no nada más con los camperos, que así les decimos, sino con, como tú decías, ¿no? En la iglesia, con los mismos servidores a veces. Muy... Te aprovechas de la situación de mandar. Abusivos. Entonces empezamos a lanzar y hubo una chica que se acercó con nosotros con un dolor, con un llanto que la hacía doblarse de dolor. Comenzamos con el campamento de niños. Y cuando yo empiezo a hablar del bullying y que todos vamos a hacer una promesa a Dios, que aquí en este campamento nadie va a abusar, sino vamos a proteger a los menores, vamos a amarlos, vamos. Y ya sabes, ¿no? Al final, si tú has sido víctima de bullying, yo queremos orar por ti. ¿Quieres pasar? Igual que como el suicidio, el 90 y tantos %. Sí. Muchas niñitas chiquitas. ¿Te imaginas allí frente al altar llorando desesperadamente del dolor que traen en sus cortas vidas ya? ¿Qué tipo de vida les estamos dando? Así es. Fue un momento muy, muy doloroso porque yo había sido parte, ¿no? En algún momento y ver todo esto, pero no nada más lo vi yo, sino lo vio esta chica. Bueno, fue en el de jóvenes donde ella estaba de campera. Ok. Y vio todas aquellas niñas delgaditas, flaquitas, que ella había abusado, había golpeado. Y ese era el dolor que ella traía. Un dolor tan, tan grande. Literalmente estaba doblada de dolor. Le dieron las 3 de la mañana llorando y con convicción de pecado. Y esa es la sanidad de Dios. ¿A dónde quiero ir? Que la única manera de quitar estas etiquetas, la única manera de cambiar de perspectiva, siempre van a existir gente que va a querer abusar de nosotros. Pero en mí está, como te decía de Fabián, yo creo que Fabián en algún momento me perdonó. Tal vez no supo lo que hizo. Pero ¿cómo puedo yo vivir sin perdonar a todas aquellas personas que me dañaron? Y las traigo aquí cargadas y siempre voy a traer este peso. Incluso, Santiago, personas que ya murieron, ya ni existen. Y yo sigo trayendo, ¡ay, pero qué bueno que se murió! ¡Qué bueno que... y con todo ese rencor, ¿quién está sufriendo más? ¿Y qué pasa cuando yo otorgo el perdón? ¿Qué dice el Señor? Que amemos a nuestros enemigos. Que perdonemos. Hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Habla tanto del perdón. Entonces, creo que lo mejor es si yo estoy sufriendo, ¿verdad?, de este tipo de problema, o si algún chico nos está viendo, pues lo mejor es perdonar. Que parece algo absurdo, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, y es que aquí la cosa se complica porque no siempre nos van a venir a pedir perdón, ¿verdad? Así es. O sea, tenemos que perdonar, aunque la persona no venga a pedirte perdón. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar, verdad? Hay que... Y el perdón, Santiago, es un asunto entre Dios y yo. No tiene que ver con la persona que nos ofendió. O sea, no tiene que ver con la otra persona. O sea, así es. Si la persona te ofendió, te lastimó, te dañó, te sientes miserable, te hace sentir cucaracha por todo lo que te ha dicho o te hizo. Pero perdonar es un asunto muy personal con Dios. ¿Por qué? Porque es el primer paso para sanar. Dice, no recuerdo la cita, pero está en Job, dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y ahí está claro, sí, te vas a acordar, como tú mencionabas ahorita, ¿verdad? No olvidas, perdonar no es olvidar, pero es el primer paso para sanar. Cuando uno camina en perdón, tenemos ese acceso
a la sanidad de Dios. Las cosas se recuerdan sin dolor, Así sin es. rencor, sin tristeza. Y algo muy importante también, perdonar no quiere decir que sigas conviviendo con la misma persona. O sea, puedes poner límites. O sea, ¿sabes qué, Señor? Sí, ya la perdono, pero no tienes por qué. Perdonar no significa que tienes que seguir conviviendo con la persona. Eso también es muy importante Sí. para que nos escuche. Porque a veces, no sé, ¿verdad? Sentimos que no, es que la tengo que seguir tratando porque ya la perdoné, pero no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser así. O sea, Así no, es. no hay necesidad de que tenga que ser el mejor amigo de esa persona. Así es. Ujú. Sí, Ya. es cierto, porque si Dios te da tanto valor, ¿por qué tú vas a permitir que una persona no te valore? No quiere decir que exijas el valor, ¿verdad? Creo que cuando Dios sana, te da esa certeza interna del valor que tú tienes y definitivamente no hay necesidad de que sigas conviviendo con esa persona. No, la persona no te va a ver con el valor con el que Dios te ve. No tiene la capacidad de verte porque para empezar pues no tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces muchas veces decimos, es que ¿por qué no me ama o por qué no me trata bien o por qué? Bueno, porque no tiene la capacidad, no tiene los recursos Sí. para amarte y para tratarte bien. Entonces, ¿sabes qué? Ya te perdoné, no hay ningún problema, Dios está sanando o sanó mi corazón, pero pues no hay necesidad de ser amigos, ¿no? Sí. El tema del bullying siempre va a existir. Lo que nosotros estamos diciendo es que si a mí me lo hacen, lo mejor que puedo hacer es perdonar. En los tiempos de Jesús se acostumbraba que como judíos tenían que llevar las maletas o los belices de los romanos por ¿cuántas millas? 2 o 3 millas, ya se me olvidó. No recuerdo. Pero Pero de ahí viene lo de la milla. Una extra. milla. Una milla extra, sí. una milla. Ujú. Y el Señor Jesús dice, bueno, pues tú como cristiano, como hijo de Dios, llévale otra milla. Espérame, no me ayudes. Pues si ves que están abusando de nosotros, Ajá. ¿y quieres que lleve otra milla? Para mí es uno de los máximos ejemplos. Y no se queda ahí, porque dice, no, ofrécele tu capa. Ujú. ¿Y cómo? A ver, que me expliquen, que con alguien que me está haciendo mal, ¿yo le tengo que hacer bien? Y aquí viene uno de los mejores, la regla de oro, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de oro, mi amor? Que yo tengo que hacer lo Con los que yo demás, quiero como quiero que hagan que me conmigo. traten. Si yo no corto esta cadena de que alguien me está dañando y lo que hago es dañar al que sigue, lo mejor que puedo hacer, por ejemplo, de mis hijos, volviendo otra vez al tema de padres, Ujú. lo mejor que puedo dejar para mis hijos es que ellos vean este fruto que les hablaba el podcast pasado acerca del dominio propio. Y aquí como hombres, a mí algo de lo que más me impresionó cuando a los 15 días que yo había regresado a casa fue escuchar al pastor Luis Fernando, una de las pláticas que nos dio a un grupo de varones. Y él dijo, un hombre de verdad tiene muchas bendiciones. Ujú. Y en mi mente sonaba tanto que yo quería ser un hombre de verdad. Decía, ¿pero qué es un hombre de verdad? Yo no entendía. Porque yo escuchaba, el pastor es un hombre bueno. Santiago es un hombre bueno. Yo decía, yo quiero ser un hombre bueno. ¿Qué tengo que hacer para representar ese hombre Con bueno? toda esa historia que traía. Era imposible para mí. Sí. Pero una de las cosas fue llegar a esta parte del perdón. Porque ni siquiera es algo que yo hago. Tengo que entregarle esa parte de perdonar a Dios. Y esto fue algo que me enseñó mi esposa, porque yo le había hecho mucho daño a ella. Era para que nunca me perdonara, pero ella sabía que si no me perdonaba, ¿quién es la que iba a estar sufriendo? Ella. Entonces yo recuerdo que una vez estábamos en la iglesia, ya estábamos, teníamos algún tiempo, y era de las partes que me iba hasta delante de la iglesia y empezábamos a adorar, y yo levantaba las manos y cerraba los ojos y lloraba. Y de repente mi corazón decía, hey,
acuérdate que tú odias a fulanito que te hizo esto. Y, ¡buah! ¿Y por qué y tenía mucho problema con esto. Y un día no pude más, le dije a mi esposa, mi amor, fíjate que estoy teniendo este problema. En la parte más importante de la oración, donde siento yo todo esto tan rico, vienen estos pensamientos. Sí. Y mi esposa así como si nada, con la experiencia que yo le había dado para perdonarme, me dice, mi amor, es bien fácil. Lo único que tú tienes que hacer es, Señor, dice, y di el nombre de la persona que te está afectando. Señor, yo perdono a Pedro, por decir, yo perdono a Pedro. Y hasta volteé a ver, le digo, ay, ¿a poco con ese conjuro ya tú perdonas? Y me reía de ella. Pero pasaron los meses. Y otra vez, cuando estaba mi corazón, y lloraba, y ay, acuérdate que tú odias. Y ya te sacaba. Y veníamos manejando, veníamos de la iglesia, yo ya no podía. Y le dije, mi amor, ¿cómo fue el conjuro que me dijiste? ¿O qué era lo que me dijiste? Pues nada más que el Señor, yo perdono a Pedro. Sí, porque yo lo tomaba, yo pensé que eran palabras mágicas. Y me acuerdo que manejando, hasta dije, Señor, yo perdono a Pedro. Y volteé a ver a mi esposa. Y le digo, ahí está, no pasó nada. Y así, como a los 15 días, pues, ¿qué crees que veo a Pedro? Qué barbaridad. Aquel que me hizo tanto daño. Ajá. Y cuando lo vi, le hago mi sonrisa, mi saludo, y de repente digo, oh, pero si yo odio a Pedro por lo que me hizo. Sí. De repente dije, no, ya. yo no odio a Pedro. Bueno, hasta la fecha somos grandes amigos. Ajá. Y también se convirtió a Cristo Pedro. Pero ¿qué pasa si yo hubiera seguido cargando con todo esto? Es maravilloso decirle al Señor, exclamar ese perdón y decir, Señor, yo rompo la factura. Tú encárgate de lo demás. Dejar las cargas. Y desde ahí mi esposa y yo, bueno, ya de repente ha habido problemas con otras personas. Y es lo primero, ese buleador, Señor, yo lo perdono. Ya. Es tan rico, tan reconfortante que el Señor, y sobre todo que tus hijos, que tu familia ahora te vea como el que no se quiere bajar del coche y pelearse con todo el mundo y pasar. Y dices, no pasa nada. Ahora hasta ellos mismos dicen, no, que Dios lo perdone, papá. Sí, que Dios lo perdone. El rencor nos lleva al odio y dicen que el odio es como un veneno que quiero que la otra persona se tome, ¿verdad? Y me lo termino tomando yo. Sí, es cierto. Sufre más el que odia que el odiado. El odiado. Y como hijos de Dios, Dios nos da la receta, Dios nos da el camino en su palabra, ¿verdad? Perdona hasta 70 veces 7. O sea, cada vez que te acuerdes, Señor, yo perdono. Señor, yo perdono. Y Dios viene y sana, pone esa medicina. Su palabra lo menciona tanto, ¿verdad? Que Él trae sanidad y medicina. Él nos cura y nos revela abundancia de paz y de verdad. Y ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Que ellos vean que hay un hombre de verdad en nosotros y que podemos tratar a su mamá con tanto amor. Y que esto va a generar generaciones sanas, que va a generar, en nuestro caso, bueno, los papás de mi esposa pues se separaron en algún momento. ¿Quién crees que les tocaba separarse? A nosotros dos. Pero por alguna razón que sabemos ahora que Dios es misericordioso, Dios dijo, a ustedes son los responsables de frenar esto para que ya no dejen este legado tal vez del divorcio. Y gracias a Dios, bueno, pues tenemos nuestros hijos ya años de casados, nosotros también. Creo que es lo mejor que podemos hacer como padres y nunca bajar la guardia, que como ya están fuera de casa, ya son grandes, los dejo de ser padre. Creo que siempre debemos de tener esa red lista para recibirlos por cualquier cosa que les suceda. Eso es ser un buen padre y estar siendo generadores de perdón para nuestras generaciones. Creo que es lo mejor que les podemos heredar a cada uno de ellos, para que no carguen lo que nosotros... ¿Te imaginas todo lo que cargaron nuestros padres? O sus papás. Odio, que nada más pensaban en alguien y les daba gastritis
o el infarto, o muchas cosas, de cuántas cosas nos estamos librando. No sé si hablábamos contigo acerca, creo que sí, esta paz, ¿no? Sé que Dios me cuida, sé que Dios me viste, sé que Dios me alimenta. Sí, pero ¿y la luz? ¿Quién la va a pagar? ¿Y el internet? Y no sé si esos son los afanes de la vida, ¿verdad? Así es. Pero hasta eso dice Dios, si estoy pagando esto, ¿qué no puedo pagar lo demás? Así es. Y yo creo que otro aspecto muy importante en cuanto al bullying, Santiago, y que podemos compartir mucho esto, es, algunos le llaman inoculaciones o vacunas, ¿verdad? Ujú. Para que no te dé una enfermedad o no te mate una enfermedad o te dé leve, ¿verdad? Si es que te va a dar esa enfermedad, son las vacunas. La mejor vacuna que podemos sembrar en nuestros hijos es una identidad firme en Dios. Que ellos sepan quiénes son en Cristo. Yo recuerdo también, yo sufrí de bullying cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria. Realmente de toda la escuela éramos 3, ¿verdad? Que íbamos a la iglesia cristiana. Y recuerdo que muchas burlas, muchas compañeras, ¿verdad? Se burlaban de mí, me decían la monja, me decían ese tipo de cosas. Algunas de repente traía yo mi suéter aquí amarrado en la cintura, llegaban y me lo ponían en la cabeza, se reían de mí. No era yo, no era No nos conocíamos, pero tenía compañeros que hacían esto. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque Dios había puesto en mi corazón. Le doy muchas gracias a Dios por mis padres que me llevaron a la iglesia, que me enseñaron a orar en casa, que me enseñaron a leer la palabra en casa, tanto mi mamá como mi papá, porque yo sabía quién era en Cristo. Yo era adolescente entre los 15, los 16 años, 13 a 16 años, sobre todo a nivel de secundaria. Y le doy tantas gracias a Dios porque yo recuerdo, pero a mí eso no me afectó, lo que se burlaban, decían, eso me mantenía firme. Yo seguía sirviendo en la iglesia, apoyaba en el ministerio a mi papá bastante, gracias a Dios. Me gustaba ir a la iglesia, me gustaba estar ahí. El campamento, en su momento Dios me permitió también servir en el campamento. Pero yo creo que fue esa identidad. Yo sabía quién era en Cristo. Uh-huh. Y creo que como padres nos toca, nos corresponde, ¿verdad? Enseñar la palabra a nuestros hijos, enseñarles el valor que tienen en Cristo y darles esa seguridad que en Cristo son hijos de Dios, son herederos de Dios, son herederos con Cristo, tienen ese valor que Cristo les dio al morir por ellos en la cruz, que Dios tiene un plan para ellos, que Dios tiene un propósito, que lo que están viviendo en este momento un día les va a servir para bendición o para tener empatía por alguien más o para servir a alguien más. Creo que esto es muy importante, la identidad en Cristo que nosotros podemos enseñar a nuestros. Pues todo un tema, son muchas lecciones y faltan muchas todavía para cómo ser buenos padres, pero pues tenemos lo más importante, ya tenemos el manual. Sí. Nada más hay que agarrarlo y escudriñar las escrituras porque en ellas hay vida. Así es. Así que lean la Biblia, por favor. No importa si no son cristianos, no importa la religión que sea, por favor. Ahí está la Biblia, léanla. Y yo, por ejemplo, trabajo en las bodas, trabajo en los eventos sociales y el 99% de los eventos que cubrimos son de la religión católica. Pero Dios ahí está, fíjense, entonces es bien irónico porque Dios es el sacerdote siempre cuando en una parte de la ceremonia o a veces al final, a ver, ¿quién es el padrino de la Biblia? Y llevan ahí una Biblia y les ponen la Biblia, aquí está, y el sacerdote les dice, aquí está, este es el manual de vida para que su matrimonio sea... Y pues sí, bien bonita la Biblia, se la llevan y bueno, la gente se casa y ahí dejan arrumada la Biblia, no la vuelven a leer. Así que desempolven esa Biblia que tienen ahí en la casa, hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que
hay que poner, ¿verdad? Hay que poner atención. Jesús no es, recuerden que Jesús no es religión, Jesús es vida, ¿sí? Y quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Así es. Sí. Entonces, si ya tenemos ese manual en casa, hay que leerlo y escudriñarlo. Todo lo que mencionamos aquí, pues está fundamentado en la palabra de Dios. Así que, pues hay que poner atención. Sí, hay que poner atención y bueno, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta segunda parte. Vamos a pensar en otro tema. Yo creo que la siguiente vez que nos volvamos a ver, la próxima semana vamos a traer otro invitado, pero la siguiente vez que nos veamos, no sé, muy probablemente hablemos a la juventud. Hoy quisimos hablar a los padres. La semana pasada quisimos hablar a los matrimonios. ¿Sabes? Un tema que nos apasiona también es el de noviazgo. El noviazgo. Muy interesante, la verdad sí. Porque la Biblia parece que no dice nada sobre el noviazgo, ¿eh? Y hasta donde yo lo creo, yo no creo que diga mucho sobre el noviazgo. Usted dice que sí. Bueno, vamos a ver qué dice. Te pones a estudiar, ¿no? Sí. Y es que pasa algo muy interesante. Yo fui a muchos campamentos. Yo organicé campamentos donde pusimos a los pastores a que hablaran sobre el noviazgo. Pero yo me di cuenta que muchas personas hablan de cómo les fue a ellos y no hablan de cómo se debe llevar esto. Porque una cosa es cómo me fue a mí, ¿verdad? Sí. Porque uno hablaba esto y otro acá y habló otra cosa diferente. Aquí la cosa es qué es lo que nos dice Dios. ¿Sí? No cómo me fue a mí en la feria, sino qué es lo que dice Dios al respecto de esto. Entonces, sí, yo creo que sí. Ahí vamos a ir fuera. Es muy interesante. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Podemos hablar mucho de en base a la experiencia, pero pues el mejor manual, la palabra de Dios. Te adelanto un poquito. Yo creo que ella y yo seguimos siendo novios. Es lo más maravilloso. Tuvimos una etapa nada más de novios y ahora seguimos siendo novios. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Es que como matrimonio podemos jugar el rol de amigos, de novios y de esposos. ¿No es Dios genial? Es ¿cómo se dice? Es esa actitud, es como una actitud de noviazgo, ¿verdad? Que no debemos de perder. Por eso ya no hay flores, por eso ya no hay citas, por eso ya no hay desayunos por ahí de repente, ¿no? De una torta y un refresco en bolsa. Que era lo más romántico. Y ahora, ¿en bolsa? Hay cosas que se perdieron. Que luego nos preciamos, ¿no? Sí. Como dicen los muchachos. Los jóvenes de hoy no saben lo que es el refresco en bolsita, ¿verdad? Se me hace que me fui muy atrás, ¿verdad? Yo creo que sí. No, yo sí lo viví, yo sí lo viví. Sí lo viví. Y para que no nos cobraran el importe y algunas cosas. Mi mamá tenía una papelería y recuerdo que vendían refrescos y vendían el refresco en bolsa. En bolsa. Y yo en ese entonces estaba... Y era un poquito más caro, ¿no? Sí. Yo en ese entonces estaba en la primaria y pues ahí acompañaba a mi mamá a la papelería y me acuerdo que los jóvenes de la secundaria, porque hay una secundaria cerca, ellos iban y pedían su refresco en bolsa. Sí. Lo podemos meter a todos lados. No nos importaba todavía el tema del gas, ¿verdad? No. Bueno, ahora ya tiene que ser en vidrio, en base de vidrio y bueno, pero ese es otro tema. Nutrición es otro tema. Sí. Pero sí, es un muy buen tema el tema del noviazgo. Vamos a estarlo por ahí comentando para el siguiente capítulo. Ya por último, un mensaje que quiera dar a cada quien hacia los padres. ¿Yo primero? Bueno, hablábamos ahorita, ¿verdad?, de la identidad. Otro punto yo creo que es el legado. ¿Qué herencia es? No es la herencia material, qué herencia en cuanto a valores morales y espirituales vamos a dejar a nuestros hijos. Y definitivamente lo más importante
Dice la palabra de Dios que como flechas en manos del guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Como padres, la mejor herencia, la mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos es lanzarlos hacia el corazón de Dios, es guiarlos hacia el corazón de Dios. No siempre vamos a estar ahí para cuidarlos, para protegerlos, para hablarles. Muchas veces cuando los hijos crecen ya no nos platican muchas cosas porque no quieren preocuparnos, no quieren que nos enteremos, ¿verdad? Hacen su vida. Pero cuando nosotros como padres usamos todos los recursos para guiarlos al corazón de Dios, es lo mejor. Lanzarlos como flechas a conocer a Dios y a tener una relación con Dios y a que sepan que en cualquier momento ellos pueden correr a Dios. Así es. Siempre estamos o nos quejamos, ¿no? De que nuestros hijos no nos escuchan, que nuestros hijos no nos ponen atención. Pero esa es la parte hermosa. Dicen que lo más o menos lo que más se queda cuando estamos hablando con alguien es 60% que es su lenguaje corporal y el otro es lo que estamos hablando. ¿Qué mensaje les estamos lanzando a nuestros hijos en nuestra vida diaria? ¿Con nuestros gritos o con nuestras palabras de vida? ¿Con nuestro enojo o con nuestras felicitaciones? ¿Qué es lo que les estamos dejando a nuestros hijos? Si no me escuchan, pero nuestros hijos nos están viendo. Lo querramos o no lo querramos, nos guste o no, nuestros hijos nos están viendo como que somos el a ver si hace esto. El mejor ejemplo que le podemos dejar a nuestros hijos es aquello que hacemos en secreto. Hay algo que hace mi esposa y que yo no he podido, aquí sí les puedo decir que no he podido. 3 de la mañana, bueno, ya no le gusta que diga, pero yo lo digo. Ella se levanta a las 3 de la mañana a orar por sus hijos, por mí. Yo a las 3 de la mañana, para mí es inhumano eso. No puedo entender cómo alguien puede hacerlo y a las 6, 7 de la mañana esté tan fresco. Como una lechuga. Sí, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Yo no sé cómo me levante. Es más, no creo que me vaya a levantar. Pero yo creo que si nuestros hijos nos ven orar, por eso comenzamos con esto. Si nuestros hijos nos ven orar en los momentos difíciles, les estamos dando un mensaje de que Dios, en los momentos más difíciles, lo hace todo. Y pues lancémosles todos esos mensajes diarios a nuestros hijos, de que dependemos de Dios, que confiamos en Dios, pero sobre todo que amamos a Dios, que hay un amor que Él nos da para con ellos, para con nuestro prójimo y nosotros. Ok, bueno, pues con esto finalizamos este podcast que fue de 2 partes sobre el matrimonio y sobre los padres. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Pues gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vamos a ver primeramente Dios el próximo viernes con otro invitado. Ya van a ver ustedes quién va a ser. Porque aquí en Trastornados todos tenemos una historia que contar. Y como decía el famoso cantante Bob Marley, decía: si hay muchas personas que se encargan de hacer este mundo una basura, nosotros no debemos de descansar por hacer de este mundo algo mejor. Así que no decimos adiós, sino hasta la próxima. Adiós.